Qué gusto saludarte. Estamos en un programa más de esta serie con Jesús en su santuario. Hemos estado estudiando las fiestas judías y el día de hoy vamos a hablar de la cuarta fiesta, que es la fiesta del Pentecostés. Le hemos titulado a esta presentación Con Jesús en el Pentecostés. Pero antes de abrir las Sagradas Escrituras, quisiera invitarlos a que me acompañen para tener una palabra de oración. Querido Señor y Padre bueno, tú que moras y reinas en las alturas de los cielos y también quieres habitar en los corazones de tus hijos fieles. Queremos a esta hora pedirte que nos dirijas y nos acompañes en este estudio, que al presentar tu palabra pueda tener el efecto en los corazones de tus hijos para el cual tú lo has enviado. Oro, Padre, para que unjas mis labios y me ayudes a solo ceñirme a lo que tú has revelado allí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, antes de comenzar con el tema de la fiesta del Pentecostés, quisiera hacer un repaso ya de las fiestas que hemos visto y colocarlo todo en perspectiva. Recordarán que cuando hablamos de la Pascua dijimos que la Pascua representa o apunta a la muerte del Cordero, y el establecimiento de la Pascua lo vimos en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Luego tenemos la fiesta de los panes ácimos, que también lo encontramos en el capítulo 12 y en el capítulo 14 del libro de Éxodo. Y los panes ácimos apuntan a la sepultura de Cristo Jesús. Tenemos luego la fiesta de las primicias, que esa ya la vimos también, la encontramos, y esa sería paralela a Éxodo 15, que representa o apunta a la resurrección. Ahora, ¿por qué digo el Éxodo 15? Es interesante que cuando estudiamos las fiestas también, desde la perspectiva del recorrido del pueblo de Israel desde que salió de Egipto, vemos unos paralelos increíbles, así también como cuando usted va entrando al santuario, que recuerden mencionamos que la Pascua puede ser paralela al altar del sacrificio, y luego el cruce del Mar Rojo fue un tipo de bautismo que es paralelo a la experiencia del lavacro, y vemos que luego en Éxodo 16 tenemos el maná, que es paralelo a la mesa de los panes de la proposición. En Éxodo 19, versículos 5 y 6, vemos que Dios establece al pueblo de Israel como una nación santa. Eso es paralelo al candelabro, pues como nación santa ellos debían ser luz al mundo. Y luego en el altar del incienso, que es la oración, vemos que allí mismo Dios invita al pueblo a que prepare su corazón con oración y ayuno para la proclamación de la ley. Y el monte de Sinaí, donde se da la ley de Dios, pues equivale al lugar santísimo. Bien, ese mismo recorrido, o un recorrido similar, lo vemos con las fiestas. Vemos que la Pascua equivale a la muerte del Cordero, que apunta a la muerte de Cristo, en Éxodo capítulo 12. Luego la fiesta de los panes ácimos corresponde a el cruce por el Mar Rojo, cuando en símbolo fueron sepultados en el Mar Rojo, Éxodo 14, y las primicias corresponden a el cruce ya después de haber cruzado el Mar Rojo, que sería la resurrección del Mar Rojo, si lo podemos llamar así, y allí encontramos el cántico de Moisés y del Cordero. Ahora, estas tres fiestas las vemos, las primeras tres fiestas, podemos hablar de ellas como un mismo evento, que es la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Es decir, lo que pasó ese fin de semana con Jesús. La semana o el fin de semana de pasión de Jesús. Que eso lo vemos nosotros resumido en dos pasajes bíblicos de Pablo. El primero es Romanos, el capítulo 6, versículos 3 y 4. Aquí vamos a ver estos tres elementos. Vamos a ver la muerte, vamos a ver la sepultura
y la resurrección. En Romanos el capítulo 6, versículos 3 y 4. Nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Allí está la muerte. Porque somos sepultados, allí está la sepultura, juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, allí está la resurrección, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces tenemos de nuevo la muerte, la sepultura y la resurrección. Primera de Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 4, el apóstol Pablo toma este suceso del éxodo, de la salida de Egipto, como un tipo del recorrido del cristiano también. Y nos dice acá en Primera de Corintios, el capítulo 10, versículos del 1 al 4, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Noten que el cruce del mar Rojo fue un símbolo del bautismo. Versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Así que estos tres eventos, estas tres primeras fiestas, establecen la esperanza para el cristiano. La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Pero la mayoría de cristianos solamente son capaces de comprender o solamente se limitan a la obra de Cristo Jesús en el atrio, a la cruz y a la resurrección. Pero muchos no tienen la menor idea de lo que Jesús está haciendo en el cielo por los últimos 2000 años. ¿Qué pasó con Jesús después de esto? Cuando ascendió al cielo, ¿qué está haciendo allá arriba en el cielo? La cronología es sencilla. Jesús murió, la Pascua, fue sepultado, fiesta de los panes ácimos, resucitó, las primicias, y después de su resurrección, Él permaneció acá en esta tierra con sus discípulos por 40 días, como lo mencionamos, para enseñarles a sus discípulos las cosas concernientes al reino de Dios. Sin embargo, lo que sucedió después de esos 40 días es lo que nos vamos a concentrar en esta presentación, que es el Pentecostés. Porque en la fiesta del Pentecostés Jesús se inaugura ahora en su ministerio en el santuario celestial. Vayamos entonces de lleno a este tema de la fiesta del Pentecostés. Primero vamos a establecer la base escritural donde encontramos la fiesta del Pentecostés, que dijimos en una presentación anterior, la presentación introductoria, que era la de la Pascua, que hay varios nombres para esta fiesta. Se le llama la fiesta de la siega, la fiesta de las semanas, porque tenían que pasar 7 semanas antes de ser celebrada. Leemos en Levítico 23, del 15 al 22, allí es donde se hace mención de esta fiesta. Nos dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida 7 semanas. Es decir, las 7 semanas comenzaban a cumplirse desde el día en que os ofrecía la gavilla, no desde el día de la Pascua. Estamos leyendo Levítico 23, 15 al 22. Dice, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis a Jehová nuevo grano. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová, y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada
y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. O sea que ese día era un sábado ceremonial, porque era santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Vemos que esta ocasión era una ocasión de muchas ofrendas. Se le entregaban a Dios los frutos de la tierra. Esta ya no era la cebada, sino que era el trigo, que era un grano, un cereal que maduraba un poco después. Se entregaban ofrendas de paz, como vimos, también libaciones, también oblaciones, y aún había provisión para el pobre, para el extranjero, es decir, que esta fiesta también promovía la solidaridad y la generosidad para los más necesitados. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 16, el versículo 9 y 10, también encontramos alusión a esta fiesta. Nos dice la palabra del Señor: 7 semanas contarás, desde que comenzaste a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas, y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. De nuevo vemos referencia a la generosidad que Dios esperaba de su pueblo. Según Jehová te hubiere bendecido, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. La sierva del Señor nos dice en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 522, lo siguiente. Hablando de esta fiesta, dice ella: 50 días después de la ofrenda de las primicias, venía la fiesta del Pentecostés, también llamada fiesta de la mies o de las semanas. Como expresión de gratitud por el cereal que servía de alimento, se ofrecían al Señor 2 panes cocidos con levadura. La fiesta duraba un solo día, que se dedicaba al culto. Así que esa es la fiesta del Pentecostés. Ahora, ¿qué conmemora la fiesta del Pentecostés? Vamos a mirar que la fiesta del Pentecostés conmemora el pacto de Dios con su pueblo al darle los 10 mandamientos allí en el Sinaí. Volviendo de nuevo al paralelo que estábamos haciendo, o al recorrido que estábamos haciendo, dijimos que la Pascua representa la muerte del Cordero, ¿ok? Luego tenemos los panes ácimos, que representan la sepultura en el Mar Rojo para el pueblo de Israel. Luego las primicias, que es la resurrección, o sea, la salida del Mar Rojo, Éxodo 15, el Cántico de Moisés. Y el Pentecostés ocurrió en el Sinaí, en Éxodo 19 y en Éxodo 20, cuando se revela la ley, cuando se ratifica el pacto. Dicho sea de paso, 50 días exactos pasaron desde que ellos salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, hasta que llegaron al Sinaí. Vamos a leerlo en Éxodo capítulo 19, el versículo 1. Éxodo el capítulo 19, el versículo 1. Noten lo que nos dice: en el mes tercero
de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿Ok? Al mes tercero dice que llegaron al desierto de Sinaí. ¿Recuerdan cuándo fue que salieron? Ellos salieron el día 14, a medianoche. Ya sería el día 15, porque el cordero lo mataron, se comió el día 14. Llegaron al mes tercero en el mismo día, es decir, el primer día. Pero ¿cuántos días les dijo Dios al pueblo que debían prepararse y que a qué día del mes Él se iba a revelar? Bien, Dios les dijo que al tercer día, noten el versículo 11 de Éxodo 19, el versículo 11 dice, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos del pueblo sobre el monte de Sinaí. Al tercer día. O sea, si usted cuenta eso, de hecho ahí en el Sinaí no fue solamente ese tercer día, pero luego Dios se quedó allí y dio más órdenes. El día del Pentecostés se celebraba el día 6 de Sivan, que era era el mes tercero, 50 días después de la fiesta de las primicias. O sea, allí en el día tercero Dios comienza a manifestarse en el Sinaí, comienza a proclamar su santa ley. Ahora, la palabra para semanas, que es el nombre judío para esta fiesta, es la palabra Shavuot, que significa también la fiesta de las conclusiones, Shavuot. Ahora, ¿cómo se cumplió esta fiesta en Cristo? Aquí vamos a hablar de varios paralelos que nosotros vamos a encontrar entre la experiencia del pueblo en el Sinaí, que fue su Pentecostés, y Jesús. Vamos al libro de Hechos, el capítulo 1. Vamos a estar refiriéndonos mucho al libro de Hechos 1 y 2, porque esos son los capítulos que hablan del Pentecostés. Hechos 1 es el trasfondo o el anticipo al Pentecostés. Hechos 2 ya es la fiesta del Pentecostés. Bien, Jesús estaba pronto a ascender al cielo, ascender a su Padre. Y Él les recuerda a los discípulos de una promesa. Leámoslo en Hechos 1:4. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Recuerden que Jesús estuvo 40 días después de su resurrección. Él ascendió al cielo y por 10 días los discípulos estuvieron esperando esta promesa. Y esta promesa se cumplió exactamente el día del Pentecostés, 50 días después. ¿Cuál era esa promesa? El mismo autor de Hechos, Lucas, nos lo dice en su evangelio, el evangelio de Lucas, el capítulo 24. Versículo 49, Lucas 24, 49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, de nuevo está refiriéndose a la promesa, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, la promesa del Padre tenía que ver con el poder de lo alto que Dios iba a derramar sobre sus discípulos. Y Jesús les dice, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Ahora, ¿cuál era el poder de lo alto? Hechos capítulo 1, versículo 8, nos dice cuál era ese poder. Nos dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces la promesa del Padre tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo, que le llama Lucas el poder de Dios, pero ellos debían esperar el cumplimiento de la promesa, pero ellos no debían esperar en ociosidad.
Ellos debían esperar cumpliendo las condiciones para recibir la promesa. Y vamos a ver que ellos escudriñaron su corazón profundamente, arreglaron sus diferencias, pero también en la agenda de espera tenían que nombrar el 12º apóstol. Y eso es importante para la simbología que nosotros vamos a analizar en un momento. Ahora, Jesús también hizo referencia a esto en el Evangelio según San Juan, el capítulo 7, el versículo 38 y 39. Vayamos allí, el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 38 y 39, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué quiso decir con eso Jesús? Él va a explicar. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Recuerden que la promesa del Padre, ya mostramos, es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no podía ser derramado, de acuerdo a este texto, hasta que Jesús fuera glorificado. Entonces esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuándo Jesús fue glorificado? Vayamos a Lucas, capítulo 24, versículos 25 y 26. Lucas capítulo 24, versículos 25 y 26 nos dice: entonces Él les dijo: oh insensatos de corazón. Esto es Jesús hablando con los dos caminantes hacia Emaús, quienes estaban preguntándose de qué había pasado con Jesús, si Él era el que iba a salvar a Israel, pero había muerto y lo habían sepultado. Estaban desanimados y Jesús comienza a hablar con ellos y a explicarle las Escrituras y les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. O sea, esto de la resurrección de Jesús ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento, y también lo de su glorificación. Noten la pregunta que hace Jesús: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? De nuevo vemos aquí referencia a la glorificación de Jesús. ¿Cuándo Jesús iba a ser glorificado? Él sería glorificado en la inauguración del santuario celestial cuando Él ascendió. Allí Jesús iba a ser ungido por el Padre y en su ungimiento el Espíritu Santo sería derramado como evidencia de ella. ¿Cómo sabemos que la entronización de Jesús en el santuario celestial es su glorificación? Bien, hay varios pasajes que hacen referencia a eso. Por ejemplo, un salmo muy conocido, que es el Salmo 24. De hecho, este salmo fue lo que los ángeles cantaron cuando Jesús ascendió. Salmo 24, solamente voy a leer algunos versículos del 7 al 10. Nos dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Van a notar que la palabra gloria se repite aquí 5 veces. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, the Lord our hosts. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Cuando Jehová el poderoso, cuando Jehová el valiente y el fuerte en batalla, cuando el Rey de Gloria ascendió como un rey triunfante, amén. Sí, porque ganó acá un combate en solo con el enemigo, a solo combat, un combate de 1 a 1. Y Jesús venció a Satanás. Y por eso fue aclamado por las huestes angelicales cuando ascendió como el Rey de Gloria.
Salmo 45, versículos 6 y 7. Salmo 45, versículos 6 y 7. Vemos también aquí referencia a la entronización de Jesús, que de hecho cuando Jesús ascendió, se sentó a la diestra de su Padre en su trono. Nos dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Él tiene un trono. Todo rey tiene un trono. Jesús se sentó a reinar junto con el Padre. Pero no solamente Jesús subió, ascendió a cumplir su papel tanto de rey como de sacerdote, por eso el libro de Hebreos, el capítulo 7, que está citando al Salmo 110, se presenta a Jesús como un sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, porque Melquisedec cumplía ambas funciones. Melquisedec era rey, de ahí viene su nombre, Sedec, que significa rey. Melqui o Melec significa justicia, rey de justicia, Melquisedec. Pero él también era sacerdote del Dios Altísimo. Jesús adquiere sus funciones como sumo sacerdote de Aarón, pero en realidad su derecho de ser sacerdote lo adquiere de Melquisedec, porque él era de la tribu de Judá y él no podía ser sacerdote de acuerdo a la ley del sacerdocio. La ley del sacerdocio decía que solo los descendientes de Leví, de la casa de Aarón, podían ser sacerdotes. Jesús no descendió del linaje de Leví. Jesús era de la tribu de Judá. Así que se necesitaba un orden distinto de sacerdocio. El sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec. Jesús era sacerdote y Jesús a la vez era rey, al igual que Melquisedec. Pero este entronamiento de Jesús también está relacionado con la inauguración de los servicios en el santuario celestial, porque allí Jesús iba a estar hasta que viniera por segunda vez, en el santuario celestial. La profecía de Daniel capítulo 9, versículo 24, la profecía de las 70 semanas, nos dice que al final de esa semana varias cosas se iban a cumplir, todas referentes a la obra del Mesías. Vayamos a Daniel 9:24, donde se hace una lista de esas cosas que debían cumplirse. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Esto lo hizo en la cruz. Expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Y luego dice aquí, y ungir al santo de los santos. Bien, si usted estudia las 70 semanas, Jesús no fue ungido en la última semana. Jesús fue ungido al final de la semana 69. Así que cuando aquí dice que ungir al santo de los santos, no se está refiriendo al bautismo de Jesús, sino que se está refiriendo más bien a la inauguración del santuario celestial. El santo de los santos acá, o el lugar más santo, está refiriéndose al santuario. Porque la palabra santo puede referirse a una persona, puede referirse al edificio, al lugar. Ahora, para que el cumplimiento de la promesa se efectuara, habían algunas condiciones. Habían algunas condiciones que los discípulos tenían que cumplir, el pueblo de Dios acá en la tierra. Y noten que en el libro de Hechos encontramos referencia a algunos preparativos que se hacen en cumplimiento a la promesa. Y vamos a hacer aquí una tipología, varios
varios paralelos que vamos a ver entre Jesús y el Antiguo Testamento. Por ejemplo, como mencionamos, y ya vamos a regresar a lo de las condiciones, porque uno de los paralelos que voy a hacer tiene que ver con las condiciones. Así que vamos a hacer varios paralelos. En el tipo, vemos que los eventos en el monte de Sinaí sucedieron 50 días después, como mencionamos, de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, en el día sexto del mes de Siván, como lo leímos en Éxodo 19:1. Igual, el Pentecostés se celebraba 50 días después. Vemos también que en el Pentecostés del Nuevo Testamento, en Hechos 2, habían pasado exactamente 50 días después de la resurrección de Cristo Jesús. Otro paralelo que podemos sacar es que el pueblo se reunió a la puerta del tabernáculo cuando Aarón y sus hijos fueron ungidos. Porque vemos que Jesús va a ser aquí también ungido y el santuario también va a ser ungido, y eso inaugura el ministerio de Jesús en el santuario celestial. Pero al igual que Aarón fue ungido, antes del ungimiento de Aarón nosotros leemos, y vamos a ir allá a Levítico capítulo 8, versículos 4 y 5, que el pueblo fue llamado a que se reuniera afuera, allí en el tabernáculo de reunión. Levítico capítulo 8, versículos 4 y 5 dice: hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado a hacer. Y ya vamos a leer los versículos siguientes, que es ya el ungimiento de Aarón. Así que en el tipo, el pueblo se reunió a la puerta del tabernáculo para el ungimiento de Aarón. En el antitipo vemos que ese remanente fiel que quedaron se reunieron en un lugar en el Pentecostés para el ungimiento de Jesús, el santuario y el sacerdocio real en la tierra. En el tipo, el pueblo debía hacer una preparación especial y una purificación de Israel en el monte de Sinaí antes de que Dios descendiera para morar en medio de ellos. En Éxodo 19:10, versículo 11 y versículo 14 vemos que ellos debían consagrarse, debían lavar sus ropas para poder estar listos para ese día. Lo mismo vemos en el antitipo. El pueblo tuvo que prepararse. ¿Cómo se prepararon? Nos dice el libro de Hechos, el capítulo 1, el versículo 14. El libro de Hechos, el capítulo 1, el versículo 14. Vamos a ver parte de la preparación que ellos tuvieron que hacer. Hechos capítulo 1, versículo 14 nos dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que así como hubo oración antes de la promulgación de la ley de Dios en el monte de Sinaí, así también antes del día del Pentecostés el pueblo debía ayunar o debía orar, debía humillar su corazón a través de oración y súplicas. En el tipo vemos que Israel tuvo que ofrecer muchos sacrificios en el día del Pentecostés, como lo leímos en Levítico 23:18. En el antitipo vemos que Jesús se presentó a sí mismo como sacrificio ante el Padre, como el cordero que recién había sido inmolado. En el tipo nosotros vemos que Aarón, y aquí sí volvamos al libro de Levítico, capítulo 8, versículos del 6 al 12. Antes de que se comenzaran los servicios en el santuario, hubo una ceremonia que se realizó.
Y esa ceremonia es muy significativa porque apunta a la ceremonia que se realizó en el cielo cuando Jesús comenzó su ministerio en el santuario celestial y que como resultado fue derramado el Espíritu Santo a la tierra, aquí la tierra. Entonces, después de que el pueblo se reúne a la puerta del tabernáculo, Levítico capítulo 8, esta vez vamos a leer los versículos del 6 al 12. Noten lo que pasaba. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Vamos a tener una presentación para explicar los detalles de las vestiduras sacerdotales, porque hay muchos detalles importantísimos para nosotros hoy. Pero por ahora vamos a continuar la lectura, así que aquí lo está vistiendo con la vestidura de sumo sacerdotal, cada elemento, cada implemento de este vestido. Nos dice el versículo 8, luego le puso encima el pectoral, le puso dentro del mismo los urim y tumim, después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés, y tomó Moisés el aceite de la unción, noten, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó. Ahí está, ungir el santo de los santos. Y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y también aquí está la unción de Aarón. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Así que ungir al santo de los santos se puede aplicar tanto como para Aarón, como también la unción del tabernáculo. Así que en esta ceremonia vemos 3 pasos. Primero debía vestirse Aarón. Después de que Aarón estaba vestido, se ungía el santuario. Y una vez el santuario estaba ungido, vemos que Aarón era ungido. Del mismo modo, en el día del Pentecostés, el Padre cubrió a Jesús con sus vestiduras sacerdotales y luego lo ungió con el Espíritu Santo. De hecho, vamos al libro de Hechos para mirar todos esos detalles y comprobarlos con la palabra de Dios. Hechos el capítulo 2, el versículo 33. Hechos el capítulo 2, el versículo 33. Porque Pedro entendió, cuando él dio este sermón después del Espíritu derramarse, él entendió lo que había pasado en el cielo. Note lo que dice acá, así que, exaltado por la diestra de Dios, hablando de Jesús, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea que aquí Pedro está afirmando que la razón por la cual el Espíritu Santo se derramó es porque Jesús ya la había recibido del Padre en el cielo. Y eso es referencia al ungimiento del Espíritu Santo, que fue tan abundante que se derramó hasta el aposento alto. Jesús entonces comenzó su obra como sumo sacerdote en el lugar santo para aplicar a los individuos arrepentidos los beneficios de su expiación. Saben que hay una profecía mesiánica también en un salmo, el Salmo 173, que hace alusión a este mismo evento, porque tiene que ver con el ungimiento de Aarón. El Salmo 133, vamos a leerlo. Es un salmo corto. Estamos muy familiarizados con el versículo 1, pero si seguimos leyendo hay una tipología muy hermosa. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo estaban los discípulos en el aposento alto? Estaban juntos en armonía. Versículo 2, es como el buen óleo, o sea, el aceite. O sea, el habitar con los hermanos juntos en armonía es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión,
porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Noten la simbología. En esta simbología vemos que Aarón fue bañado con óleo y fue tan abundante que le bajó por la barba, le bajó por la vestidura, fue hasta su borde y salpicó sobre el monte de Hermón, sobre los montes de Sión, como si ese aceite hubiese goteado de los bordes de la vestidura de Aarón, y allí cuando se derramó, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué cumplimiento tan exacto para el día del Pentecostés. Ahora, un detalle más. Nosotros vemos que el sumo sacerdote, parte de las vestiduras era el pectoral del juicio. Y el pectoral del juicio tenía 12 piedras preciosas con los nombres de las 12 tribus de Israel. Ahora, en el Nuevo Testamento, el paralelo a las 12 tribus de Israel son los 12 apóstoles. Así entonces, como Dios establece una nación, un pueblo en el Sinaí, esa ceremonia allí en el Sinaí es como algunos eruditos y teólogos le llaman la ceremonia o la boda de Dios con su pueblo, porque allí es que Israel ahora se convierte en una nación. Hasta ese momento no eran una nación, allí se convierten en una nación. Dios hace de ellos la iglesia oficial, por así decirlo. Aquí también vemos que Dios levanta un nuevo movimiento, la iglesia cristiana, y los hace a ellos la iglesia de Dios en el Pentecostés. Pero el sumo sacerdote debía tener la vestidura completa. Y aquí hay un problema, porque uno de los 12 había apostatado. Por eso Pedro, aquí en Hechos el capítulo 1, Pedro dijo: antes que se cumpla la promesa, necesitamos elegir el 12º apóstol. Hechos capítulo 1, 16 al 20. Vamos allá a Hechos el capítulo 1, versículo 16 al 20. Dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los que habitaban, todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no halle quien more en ella. Allí está citando Salmos 69, 25, y luego cita otro salmo: y tome otro su oficio. Ese es Salmo 109, versículo 8. Es decir, aquí Pedro está diciendo, bien, la Escritura dice que Judas iba a apostatar. Uno de los 12 iba a apostatar y fue él el que decidió hacerlo. No es que estaba predestinado para que apostatase. Y otro tenía que tomar su oficio. Hay otras profecías, hay otras referencias a la caída de Judas en el Antiguo Testamento. Vamos a Salmo 55. Salmo 55, versículos 12 al 14. Saben, Jesús amaba a Judas. Salmo 55, versículos 12 al 14. Dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Esto es hablando de Judas también.
lo llama íntimo amigo. Dulcemente comunicaban los secretos, andaban juntos en la casa de Dios. El Salmo 41, versículo 9, vemos también de la apostasía de Judas. Salmo 41, versículo 9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Así que se tenía que escoger al 12º discípulo, que fue Matías, no es Pablo como muchos dicen, es Matías, para que se pudiese cumplir la promesa. Así que quiero leerles aquí una cita del Espíritu de Profecía, donde la sierva del Señor confirma este hecho. Nos dice, la ascensión de Cristo, esto es el de Hechos de los Apóstoles, página 31, la ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperar antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y la tierra y él era el ungido sobre su pueblo. Clara esta cita que el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia temprana, era una evidencia de lo que había pasado en el cielo. Y la palabra de Dios nos dice que para nuestros días viene un derramamiento mucho más abundante que la lluvia temprana, y es la lluvia tardía. Y otro dato curioso es que la lluvia temprana marca el inicio del ministerio de Jesús en el santuario celestial. La lluvia tardía marca el final del ministerio de Cristo Jesús en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Así como en la lluvia temprana necesitaban los 12 estar completos, en la lluvia tardía el número debe completarse de aquellos que han de ser salvos. Y solo Él conoce ese número. La Biblia da un número simbólico que es 144,000, que es un múltiplo de 12. Pero ese es un número simbólico. Solo Él sabe cuál es ese número. Y ese número se completará cuando todos terminen de ser sellados. Así que también el Pentecostés nos apunta hacia el final, cuando la lluvia tardía sea derramada sobre nosotros, sobre el pueblo fiel de Dios que le espera. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué importancia tiene que el Pentecostés para nuestra vida personal, nuestra experiencia? Como mencioné, hay una promesa que también se nos ha hecho a nosotros. La promesa de que recibiríamos poder. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 1, nos muestra un tiempo próximo, cuando va a descender un ángel, y ese ángel representa a los mensajeros de Dios en esta tierra, y este ángel va a descender con ese mismo poder, de hecho, de una manera mucho más grande. Nos dice Apocalipsis 18:1, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Este es el mismo poder que recibieron los discípulos en el Pentecostés. ¿Qué nos dice eso? Si nosotros queremos participar de la promesa
que Dios nos ha hecho, así como los discípulos en el aposento alto, así como el pueblo de Israel en el Sinaí, nosotros también debemos estar haciendo un trabajo profundo de purificación de los pecados. Al pueblo de Israel se le mandaron a que se lavara las ropas. Hoy nosotros debemos lavar estos vestidos sucios, quitárnoslos y ser vestidos con la justicia de Cristo. Al pueblo de Israel se le dijo que no debía tocar mujeres durante esos días que estaban allí esperando. Así también el pueblo de Dios se le dice en el libro de Apocalipsis que no debemos contaminarnos con las mujeres espirituales, con la gran ramera y sus hijas, con doctrinas falsas. Parte de la preparación también era escudriñar su corazón y humillarse. Hoy tenemos que dedicar más tiempo a la oración, tenemos que dedicar más tiempo al escudriñamiento del corazón. No podemos estar nosotros tan ocupados sin dedicar ese tiempo a la introspección. Preguntarle a Dios, ¿qué hay en mí, Señor, que no te agrada? ¿Qué impide que tú derrames el Espíritu Santo sobre mi vida? ¿Qué hay en mí, Señor, que aún impide el cumplimiento de la promesa? Es el privilegio de cada cristiano ser guiado por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Es el privilegio de cada uno ser hijo de Dios. Pero ¿quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y así como los discípulos experimentaron la lluvia temprana allí en el Pentecostés, nosotros también experimentamos la lluvia temprana cuando morimos, somos sepultados y resucitamos en Cristo. Ahí entonces experimentamos nuestro pequeño Pentecostés. Pero, como mencioné, Dios ha hecho una promesa de una lluvia más abundante para su iglesia. Varios profetas en el Antiguo Testamento hablaron de esto. Uno de ellos fue el profeta Oseas. Vamos allí a Oseas, el capítulo 6, versículo 3. Oseas, el capítulo 6, versículo 3 dice, y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la lluvia temprana a la tierra. ¿Sobre quiénes va a venir la lluvia tardía y la lluvia temprana? Sobre aquellos que conocen y aquellos que prosiguen en conocer a Jehová. Estará dispuesta esta abundante lluvia, así como los discípulos que estaban allí reunidos y recibieron esa abundante lluvia del Espíritu Santo y hablaron en lenguas y podían curar y sanar. ¿Saben que todos esos dones van a ser devueltos a la iglesia? Van a ser devueltos no para mostrar que somos superiores a otros, sino van a ser devueltos para terminar la obra de Dios. Hay muchas islas, hay muchos países, hay muchas comunidades que tienen sus propios idiomas y dialectos que no hemos podido alcanzar nosotros. Y por eso necesitamos del Espíritu Santo, de la lluvia tardía, para poder predicar el Evangelio a esas personas en su propia lengua. Y eso Dios lo ha prometido a aquellos que son hijos fieles, a aquellos que como los discípulos se preparen orando, escudriñando su corazón, arreglando las diferencias con otros. Los discípulos no podían recibir del Espíritu Santo antes porque estaban peleándose entre ellos, querían ser el mayor de todos. Los dos hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, querían sentarse uno a la mano derecha y otro a la mano izquierda. Pero el Espíritu Santo hizo la obra en ellos porque ellos se lo permitieron. El profeta Joel también apunta hacia ese tiempo, el tiempo del derramamiento de la lluvia tardía, en el capítulo 2, versículo 23. Joel capítulo 2, versículo 23 dice, vosotros también, hijos de Sión. Esto también es para ti, querido hermano, que escuchas. Tú también, hijo de Sión, hija de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo.
Esa primera lluvia cayó a su tiempo. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía como al principio. Esta es la promesa. ¿Y saben que estamos hoy viviendo en el tiempo de la lluvia tardía? Hoy estamos viviendo en el tiempo en que esta promesa Dios la quiere cumplir. Ya ha llegado el tiempo del cumplimiento de esa promesa. ¿Y qué debemos hacer los que vivimos en el tiempo del cumplimiento de esa promesa? Zacarías 10:1 nos dice, el profeta Zacarías, el capítulo 10, el versículo 1, dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová habrá relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. En el calendario de agricultura, la lluvia temprana era en el otoño y la lluvia tardía era en la primavera, ya para allá tirando al verano. Así que hoy estamos ya viviendo en el tiempo de la lluvia tardía. Y cuando la lluvia tardía sea derramada, pues la mies de la tierra estará madura. ¿Y saben cuál es el siguiente evento? Y esto a mí me emociona, porque ya casi estamos allí. El siguiente evento que Juan vio en el Apocalipsis, capítulo 14, del versículo 14 hasta el 20, es la segunda venida de Jesús. Cuando ya la mies esté madura, queridos hermanos, una voz en el cielo dirá: mete tu hoz y ciega, porque la mies está madura. Ya ha caído la lluvia, ya la mies se ha madurado, los buenos han sido separados de los malos, y Cristo vendrá para reclamar su cosecha final. ¿Quieres tú ser parte de esa cosecha final? La cosecha de los buenos. Es mi oración que tú y yo seamos parte de esa gran cosecha y seamos partícipes de esa gran lluvia. Vamos a orar. Querido Señor, sabemos que este tema, Señor, es de suma importancia, porque tiene que ver con la recepción de la lluvia tardía que tú tanto deseas derramar sobre nosotros. Haznos aptos para recibir tu Santo Espíritu, para que podamos terminar la obra y estar pronto con Jesús. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.